No soy supersticiosa, nunca lo fui, y aún ahora, con todo lo que viví, me cuesta creer que haya cosas que escapan de la lógica, aunque las haya visto con mis propios ojos. Todo empezó con una plática casual, una de esas conversaciones que uno tiene entre risas después de unas cervezas con amigos. Estábamos en el departamento de Tania, en el centro de Monterrey. Éramos 6, todos del mismo círculo, estudiantes de psicología, cine y diseño. Ya sabes, gente que presume leer a Freud, pero no duerme si ve El aro sola. Esa noche, alguien sacó el tema de las horas malditas, que a las 3 de la mañana se abren portales, que no debes jugar a la ouija, que no mires fijamente un espejo, cosas así. Pero lo que me llamó la atención fue lo que dijo Fabián, un amigo del TEC que siempre tenía historias raras. Dicen que si alguien toca tu puerta exactamente a las 3 de la mañana, no debes abrir. No importa quién sea, no importa qué voz uses, no importa si parece alguien que conoces. Todos se rieron, yo también. Pero Fabián no lo dijo como una broma, lo dijo en serio. Tenía los ojos clavados en el suelo, como si recordara algo que prefería no contar. ¿Y qué pasa si la abres?, preguntó Tania burlona. Él la miró y dijo algo que se me quedó grabado. Ya no eres tú quien sale de esa casa. No pensé más en lo que dijo Fabián. Esa misma noche nos despedimos y, como siempre, terminé tomando un Uber de regreso a mi departamento en la colonia Independencia. Era un pequeño estudio que rentaba desde hacía 3 meses. Modesto, pero cómodo. Y sobre todo, tranquilo. Trabajaba desde casa como diseñadora freelance, así que mis horarios eran irregulares. A veces me daban las 2 o 3 de la mañana trabajando en entregas. Y como vivo sola, me acostumbré a estar despierta cuando todo el edificio está en silencio. Una semana después de aquella plática, empecé a notar algo. Primero fue el reloj digital. Cada vez que me levantaba al baño o me daba insomnio, el reloj marcaba exactamente las 3 de la mañana, siempre. 2:58 AM, 3:04 AM, siempre las 3 en punto. Lo ignoré. Pensé que era mi cerebro jugando conmigo por haber escuchado esa historia. Pero una noche, mientras trabajaba en la computadora, con música suave de fondo, escuché un golpe seco en la puerta. Toc. Fue tan firme, tan directo, que se me cortó la respiración. Volteé de inmediato hacia el reloj. 3 en punto. No dije nada. No me moví. Me quedé sentada, sin parpadear, como si mi cuerpo supiera que no debía acercarse. Pensé, tal vez es el vecino borracho. Se equivocó de puerta. Pero no escuché pasos, ni voces. Solo el sonido de la madera vibrando por el golpe. Y entonces, a los pocos segundos, lo escuché. Una voz al otro lado de la puerta, suave, femenina, casi un susurro. Abril, soy yo. ¿Me dejas entrar? Me quedé helada. Esa era la voz de mi mamá. Pero mi mamá murió hace 2 años. Al principio pensé que estaba soñando, que tal vez el cansancio, el insomnio o los recuerdos me estaban jugando una mala pasada. Pero no, la voz volvió a sonar, más clara, más insistente. Abril, hija, está haciendo frío. ¿Por qué no me abres? Mi estómago se hizo un nudo. No solo era la voz de mi madre, era exactamente la forma en la que me hablaba cuando yo era niña. Sentí las lágrimas acumulándose sin saber por qué. Una parte de mí quería correr a abrir, quería abrazarla, escucharla una vez más. Pero había algo más fuerte, un instinto primitivo, un miedo que no sabía de dónde venía, una sensación muy clara que me decía,
No abras. No cometas ese error. Me paré en silencio, con los pies descalzos, temblando. Me acerqué a la puerta lentamente y me agaché para mirar por la mirilla. Pero la tapa metálica de la mirilla estaba tapada desde fuera, como si algo o alguien la hubiera cubierto a propósito. Abril, no me extrañas. Yo a ti sí, dijo la voz con un tono más agudo. Acuérdate de cuando nos dormíamos abrazadas, cuando tenías miedo de la oscuridad. Yo no había dicho su nombre. Yo no había hecho ruido. Estaba segura de que ni siquiera había respirado fuerte. Entonces, ¿cómo sabía que yo estaba ahí? Traté de hablar. Mi voz no salía. Y de pronto, hubo otro toque más fuerte. Esta vez no fue un golpe con la mano. Fue algo más grande, como si algo hubiera golpeado la puerta con todo el cuerpo. «Ábreme», gritó la voz. Pero esta vez no era la de mi madre. Era una voz rota, hueca, como si alguien tratara de imitar su tono, pero ya no pudiera sostenerlo. Y entonces el reloj sonó, 3:1, y todo se detuvo. La voz, los golpes. El silencio fue tan absoluto que escuché mi propio corazón. Y ahí, por primera vez, supe que algo estaba jugando conmigo, algo que no era humano. Después de esa noche, nada volvió a sentirse igual. Podía estar trabajando, cocinando o viendo una serie, pero ya no dejaba de pensar en esa puerta. Por la mañana, intenté convencerme de que fue un sueño vívido, pero cuando salí al pasillo para ir al Oxxo, vi marcas en la madera. No eran rasguños, eran como hundimientos, justo a la altura de los golpes que escuché, como si alguien hubiera empujado la puerta con los hombros o con la cabeza, repetidamente. Me temblaron las manos. Volví a entrar, cerré con seguro y crucé el sillón frente a la entrada. Me sentía tonta, paranoica, pero esa noche algo me decía que no iba a terminar ahí. Y tenía razón. A las 2:59 de la mañana me desperté sin razón. No escuché nada, no soñaba nada. Simplemente abrí los ojos y antes de que pudiera levantarme de la cama, escuché el primer golpe seco. Toc, luego otro, toc, toc, y después la voz. Pero ya no intentaba parecer mi madre. Ahora era mi propia voz. La misma entonación, la misma cadencia, hasta la manera de arrastrar las R's. Era como si alguien me hubiera grabado en secreto, como si hubiera estado escuchándome durante días. Abril, ya no tienes que tener miedo. Yo soy tú. Ábreme, ya sabes que lo harás. Te estoy esperando. Cerré los ojos, me tapé los oídos, grité por dentro. Pero no me moví, no abrí. Pasaron los minutos. El reloj cambió a las 3:05 y como la vez anterior, todo se detuvo. La voz se apagó, los golpes cesaron y el aire se volvió normal. Pero esa noche, antes de dormirme, escuché algo que no olvidaré nunca. Una respiración pesada detrás de la puerta. Y luego, el sonido de uñas arrastrándose en la madera mientras se alejaban, como si fuera un animal caminando en dos patas, con garras. Después de esa noche, no dormí bien durante días. No había vuelto a escuchar golpes, pero tampoco podía descansar. Me levantaba con los ojos ardiendo, con la garganta reseca, como si algo dentro de mí estuviera a punto de quebrarse. Hablé con Fabián, le conté todo, esperando que se riera, que dijera que era su broma. Pero lo único que hizo fue quedarse en silencio. Y luego, muy serio, me dijo: si ya tocó 2 veces, va a volver.
y si alguna vez logra entrar, no vas a tener forma de sacarlo. Le pregunté qué era. Él solo murmuró. A veces toma formas, a veces solo observa, pero siempre quiere lo mismo, entrar. Me recomendó que no lo escuchara, que no le respondiera, que no lo nombrara. Esa misma noche decidí mover el sofá, reforzar la cerradura y dormir con el celular grabando en la app de notas de voz. Necesitaba pruebas, o tal vez necesitaba paz, pero lo que grabé no me dio ninguna. Al día siguiente revisé el audio. Silencio. Y de pronto, justo a las 3 de la mañana, un sonido metálico, como si alguien respirara cerca del micrófono, dentro del departamento. Me paralicé. Me puse a revisar cada rincón del estudio. Y fue entonces que noté algo que antes no estaba. Un hueco en la pared, detrás del closet. Un pequeño orificio, perfectamente redondo, de no más de 2 centímetros de ancho, como si alguien lo hubiera hecho para mirar desde el otro lado. Tomé mi celular, encendí la linterna, acerqué el ojo. Oscuridad total, pero justo cuando iba a apartarme, una figura cruzó de un lado a otro, negra, rápida. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que, justo después de verla, yo parpadeé y sentí que alguien del otro lado parpadeó al mismo tiempo. La noche siguiente me fui a dormir temprano, no porque tuviera sueño, sino por agotamiento. El tipo de cansancio que no se cura con dormir, sino con dejar de tener miedo. Pero eso ya no era posible. Puse la grabadora, cerré todas las puertas, puse la estufa y el microondas contra la entrada. Y aún así, a las 2:58 de la mañana, abrí los ojos sola. Esta vez no hubo golpecitos, no hubo susurros. Lo que escuché fue el sonido del seguro, girando solo. Brinqué de la cama, tomé las tijeras del escritorio y me atrincheré detrás de la mesa. La puerta no se abrió, pero empezó a crujir, como si alguien al otro lado empujara suave, pero con firmeza, como si midiera mis límites, y luego una voz. Pero no una voz cualquiera. Era mi propia voz gritando: «Ayúdame, estoy adentro. No soy yo. Abril, abre por favor. Me tienen aquí». Ese grito vino desde fuera, pero sonaba como si viniera desde dentro de mí. Me tapé los oídos, lloré, dije que no era real, que nadie podía sonar como yo. Pero entonces escuché otra voz, distinta, más grave, una voz masculina, como si alguien hablara desde una garganta dañada. Ya casi. Ábrela tú. Tú eres la llave. Ya sabes cómo termina esto. La perilla comenzó a girar 1, 2, 3 veces. Y luego, de pronto, todo se detuvo. El reloj marcaba 3:06 de la mañana. Y como cada noche, el silencio cayó. Pero esta vez, algo más se quedó. Porque cuando amaneció, revisé las cámaras del pasillo del edificio. Y en el video, a las 3 de la mañana, frente a mi puerta, había una figura, negra, deforme, y me estaba mirando a través de la mirilla. Después de ver ese video, algo dentro de mí se quebró. Ya no podía fingir, ya no podía negar nada. Ahí estaba, una figura alta, negra, con una silueta que parecía cambiar con cada segundo. A veces humana, a veces encorvada, a veces como un perro en 2 patas. Pero lo más inquietante es que en ningún momento se movió. Solo se quedó ahí, frente a mi puerta, mirando directamente hacia la cámara de la mirilla.
y luego, justo a las 3:06, desapareció de un cuadro a otro, sin moverse, sin caminar, como si nunca hubiera estado ahí realmente. Pero al mismo tiempo, siempre, ese mismo día, empaqué todo y me fui. No recogí muebles, no limpié, no cancelé el contrato, solo tomé mi laptop, mi celular, unas mudas de ropa y me fui a casa de mi tía en Santa Catarina. No he vuelto desde entonces y no planeo volver, pero te juro que no me siento a salvo, porque en las noches sigo despertando sin razón y cada vez es a la misma hora, 3 en punto. A veces escucho pasos en el pasillo, a veces un golpecito suave, lejano, y una noche, mientras me veía en el espejo del baño, vi algo detrás de mí, no en la puerta, dentro del reflejo, una sombra, alta, inmóvil, mirándome, como si me esperara. Y desde entonces he dormido con una silla clavada contra la puerta, porque aunque me haya ido, yo sé que eso todavía me está buscando. Y si algún día olvido cerrar con seguro, yo sé que va a tocar.